Roger Federer conquistó al mundo del tenis con una clase única. No jugaba, pintaba. No competía, bailaba frente a miles de fanáticos. Era más que un campeón, una figura casi divina, la forma más pura del tenis hecha persona. Pero incluso las leyendas doradas tienen una sombra. Y la de Federer tiene nombre y apellido: Novak Djokovic. El hombre que lo bajó de los Olímpicos, que lo venció a sus sueños más grandes, una y otra vez. No fue una derrota aislada, fueron varias. Puntos de partido, finales de Grand Slam, estadios enteros empujando a Federer. Y siempre el mismo guía: Djokovic apareciendo para arruinar la fiesta. El invitado incómodo que apagaba las velas antes del pastel. El saboteador del final feliz. Esta no es una historia de Hollywood, es un thriller, una sucesión de desilusiones brutales y giros crueles. Federer versus Djokovic es la única rivalidad que, más que emoción, a veces generaba dolor, una sensación de injusticia, como si el tenis, a través de Djokovic, se negara a regalarle a Federer un final a la altura de su mito. Y quizás por eso nos incomoda tanto, porque no nos invita a soñar, nos despierta, nos enfrenta, nos recuerda que incluso los más grandes también pueden ser quebrados. Cuando hablamos de las grandes rivalidades del tenis, el reflejo es inmediato: Federer-Nadal. Federer, el genio natural frente a la intensidad bruta de Nadal. Y en el fondo, esa imagen de amistad, casi de fraternidad. Una rivalidad que inspira, que hace soñar. Pero en la sombra de esta obra maestra romántica hay otra historia, menos contada, menos celebrada, la de Federer contra Djokovic. Una rivalidad más áspera, con menos marketing, menos poética, pero quizás más real, más directa, más trágica, porque donde Nadal mostró la belleza de Federer, Djokovic reveló sus límites. Donde Federer y Nadal se elevaban mutuamente, Federer y Djokovic se lastimaban. Y esto no es solo una rivalidad deportiva, es un cambio de época, el paso de un tenis más ensueño a un tenis más de precisión. El choque entre un jugador que todos querían ver ganar y otros que muchos todavía no querían amar. Tal vez por eso quedó a la sombra, porque contaba otra verdad, que el deporte no es siempre justo y que un héroe no siempre gana al final. Federer y Djokovic, esa es la historia, la que nadie quiso mirar enfrente, la de una leyenda frustrada. Pero antes que empezamos a hablar de esas leyendas, les quiero pedir nada más que si se pueden suscribir a mi canal para más contenido de tenis y para mí que me apoyen en más proyectos. Ya empezamos. Cuando pensamos en rivalidades míticas, lo primero que viene en la mente es Federer y Nadal. Y con razón, porque su oposición de estilos era excepcional, un duelo perfecto, un equilibrio sutil entre gracia y potencia. Su rivalidad trascendió el deporte a través de obras maestras como el de Miami 2025, Wimbledon 2008, o el Abierto de Australia en 2009 y 2017. Esta rivalidad dibujó un fresco de dos cajas: la elegancia suiza, fluida y aérea, frente a la furia española, terrenal y incansable. Dos estilos de mundo, rivales, pero sobre todo héroes que se admiran, que se respetan. Federer que ensalza a Nadal en cada entrevista y Nadal que llora cuando Federer ganó su único Roland Garros en 2009. Miradas cómplices, sonrisas compartidas, y eso toca, eso hace bien. Muy rápido, su rivalidad deja de ser un simple enfrentamiento, se convierte en un símbolo. Los medios lo adoran, las marcas la exhiben, los fans la elevan al región del tenis. Desde 2005 se impone como el corazón del circuito. Sobre tierra batida, Rafa dicta, y en el césped, Roger brilla. Y en pista dura, los combates son encarcinados. Cada duelo escribe una nueva página. Pero, a fuerza de ser perfecta, esta rivalidad terminó por ocultar otra historia, más dura, más fría. Una rivalidad sin fraternidad, la de Federer contra Djokovic, la que no tuvo derecho a grandes abrazos ni a sonrisas en el podio, la que no siempre quisimos mirar porque incomoda, porque no nos hace soñar. Cuando Novak Djokovic irrumpe en el circuito, no genera unanimidad, no llega como un príncipe, no es adorado como lo es Federer o Nadal.
No tiene el aura del Salvador, ni la elegancia de un heredero. Llega con un revés perfectísimo, una actitud polémica, pero sobre todo una rabia de ganar asombrosa. Es fuerte, muy fuerte, pero nadie lo aplaude realmente porque no encaja en el escenario. En medio de la rivalidad ideal entre Federer y Nadal, Federer está en la cima y Nadal lo desafía. La historia ya está escrita. Djokovic es el tercer hombre, pero nadie lo pidió. Se invitó solo a la fiesta. Entonces, entre 2006 y 2010, Federer lo derrota con regularidad. Lo analiza como un buen jugador, prometedor, pero no amenazante. Djokovic es brillante, pero aún no es creíble para sacudir a los dos gigantes. Pero Djokovic aprende rápido. Cada derrota es un ladrillo, cada humillación una nota en su plan. Estudia a Federer con precisión. Y un día, la cerradura salta. A partir de 2011, Federer ya no superará a Djokovic. Pero sobre todo porque en 2011 Djokovic se convierta en una máquina de victoria. Su versión definitiva. Y sobre todo, lo que hace Djokovic, ni siquiera Nadal lo había logrado. Djokovic le roba a Federer sus momentos más bellos. Y además, en finales de los torneos más grandes, frente al mundo entero. Y muchas veces es reñido, muy reñido. Federer llega a tener bolas de partido, pero Djokovic lo frustra y sale vencedor. Es a partir de los años 2010 que la rivalidad entre Djokovic y Federer da un giro. Ya no es un juego para Federer y sus fans. Se convierte en un trauma. Estamos entre tragedias. Federer, el hombre que todos querían ver triunfar, se ve rápidamente acechado por sí mismo. Y Novak no es un rival favorito. Es su problema no resuelto, su fractura permanente. Y este dolor no se celebra, se guarda en silencio. Hay algo fascinante en la manera de que Federer habló de Nadal. Siempre fue con admiración, con ternura a veces, como si viera un espejo invertido. Nadal es el adversario al que respeta y aquel que eligió para encarnar su propia leyenda. Pero con Djokovic estamos muy lejos de todo eso. Siempre ha habido distancia, una tensión fría, incluso pequeñas indirectas entre los dos clanes, miradas más secas, silencios más pesados. Federer no habla de Djokovic, tal como habla de Nadal. Nunca lo ha elevado al rango de rival definitivo, como si en algún lugar se negara a darle ese reconocimiento. Y, sin embargo, es Djokovic quien más lo ha hecho sufrir. Es Djokovic quien le impidió terminar como el héroe supremo. Es él quien rompió esas finales. Es él quien apagó esas bolas de partido. Es él que también le ha robado sus títulos. Y Federer, a pesar de todo, nunca lo incluyó realmente en su panteón personal. Tal vez por orgullo o tal vez por frustración. Djokovic rompió a Federer, aniquiló sus mejores esperanzas sin recibir jamás las flores. Y tal vez sea la herida más profunda. Federer no fue destronado por su igual. Fue detenido por un intruso. ¿Qué cuenta esta rivalidad? No es una guerra bonita entre dos reyes. Es desgaste, frustración, incluso injusticia. Porque a veces, en el deporte como en la vida, el más armado no es siempre el más fuerte. Y el más fuerte no siempre es el que recibe los aplausos. Pero más allá de todo lo que se siente, está lo que no se puede negar. Los hechos, las cifras. Y ahí el balance es categórico. Un Grand Slam, Djokovic lidera en finales de Grand Slam. Djokovic domina en los partidos, a máxima tensión, bajo los focos más ardientes. Es Djokovic quien sale victorioso. No una o dos veces, una gran mayoría de las veces. No vence a Federer con un golpe de genialidad fulgurante. No, lo disuelve lentamente. Federer resiste en los momentos críticos, Djokovic golpea. Y Federer nunca logró realmente revertir esa tendencia. Sí, lo ha vencido. Sí, logró resurgir a veces y continuar su leyenda. Pero nunca donde había contado. Nunca en esas finales que lo habían cambiado todo. Djokovic ha tomado esos trofeos, pero sobre todo ha confiscado capítulos, finales de películas. Ha borrado lo que el mundo quería ver.
y esta asimetría marca un cambio generacional. Federer, el hombre que dictaba las reglas, vio surgir a un jugador que ya no la respetaba y que terminó a hacer sus propias reglas a su favor. Federer pasó de maestro del juego a leyenda contrariada. Djokovic de fastidioso irritante a juez implacable. Y tal vez esa es la verdad incómoda que tenemos. No es para soñar. Molesta porque nos obliga a aceptar que el tenis no siempre premia de belleza, sino la constancia y la precisión. Vamos, salgamos de lo abstracto y entramos ahorita en lo concreto, con los episodios más memorables de esa rivalidad entre Djokovic y Federer. Nueva York, 11 de septiembre de 2010. Una fecha que hiela la sangre a Estados Unidos y al mundo entero. Y en el tenis es una fecha que marca un cambio fatal en la jerarquía del deporte. Semifinal del US Open. Federer contra Djokovic. Federer lidera 10-5 en los enfrentamientos y sobre todo en las 3 últimas ediciones del US Open. Federer había ganado 3 veces contra Djokovic. En la final de 2007 y en las semifinales de 2008 y 2009. El suizo tomó rápidamente el adelante. Ganaba 2-1 contra Djokovic, mostrando solidez en los momentos importantes. En ese momento aún encarna esa figura de invencibilidad tranquila. Pero Djokovic, insensivo, no se dejaba dominar y logra un 6-2 para llevar el partido al quinto set. Federer hace hablar su experiencia, empujando a Djokovic a sus límites y obteniendo 2 pelotas de partido a favor, 5-4, 15-40, con el saque de Djokovic. El escenario está listo, pero es justamente en ese momento cuando Djokovic revela al mundo de qué está hecho. Tras un gran punto donde hace correr a Federer, salva la primera pelota del partido con un golpe de derecha excepcional y la segunda con otro golpe de derecha ganador. Sin dudarlo, Djokovic gana su torneo al servicio, demostrando precisión, agresividad y un frío increíble. A continuación, Federer debe recomponerse, mientras Djokovic encadena maravillas y hace ceder al suizo con un último golpe derecho. Federer falla y Djokovic gana el partido. Ha iniciado la revuelta y traumatizado a la leyenda por primera vez. Ese día no solo gana un partido, entra en la cabeza de Federer, dejando una primera cicatriz, silenciosa pero profunda. Porque Federer esa noche no solo perdió una semifinal, por primera vez vio aparecer a un rival capaz de reescribir su juego con golpes de derecha completamente alocados como un verdadero KO. Nueva York otra vez Federer contra Djokovic. Y muy pronto se siente que Federer quiere corregir el error del año pasado. Federer está sublime, ganando 2-0. La precisión está ahí, la serenidad también. Hay que decir que puede aprovechar la confianza que adquirió en Roland Garros contra Djokovic, donde Federer entregó una obra maestra en 4 sets. Probablemente su mejor partido en París contra aquel que estaba invicto esa temporada. Pero sí, Djokovic realiza una temporada extraordinaria. Así que a pesar del marcador, se aferra y en gran forma vuelve a empatar 2-2. Pero Federer no cede y saca para el partido a 5-3, 40-15. Pero esta vez esos 2 puntos son para su saque. El público está de pie, las cámaras listas. Se suponía que era la redención, el momento en que Federer iba a borrar lo que había pasado el año pasado. Pero no. En la primera, Djokovic da un paso a la derecha y suelta un revés de devolución. Monumental. Imparable. El estadio grita, Federer queda paralizado, Djokovic celebra, pero lo peor es que todavía cree en sí mismo. Se mantiene concentrado y vuelve a hacer ceder a Federer. Djokovic ha repetido lo impensable 2 años seguidos contra el mismo rival, la misma leyenda, en el mismo estadio. Esta vez la remontada fue de 2-0 y al final gana el partido. Y luego el torneo. 2011 es el año de todos los logros. Y ese día firma lo más cruel
para Federer. Es una repetición morbosa. El suizo revive una herida en vivo y frente al mundo entero. Y es precisamente ahí donde la rivalidad toma un giro entre los dos. Pero en ese momento aún estábamos muy lejos de pensar que Djokovic iba a atacar en el jardín de su majestad. Wimbledon 2014. Federer tiene casi 33 años. Se supone que está en el final de su carrera y, sin embargo, sigue jugando excelentamente. Recorre el torneo como un sueño. Wawrinka, Raonic, todos caen antes de este Federer que parece haber recuperado su luz. En la final se encuentra con Djokovic. Y ese día el partido es sublime. Un pico de gracia. Federer gana el primer set. Pero como suele ocurrir, toma el control. Después el serbio llega a ir 5-2 en el cuarto set. Tiene una bola de partido, pero Federer la salva en llamas. El suizo sirve con fuego, sube la red, defiende como en 2006 e empuja a Djokovic al quinto set. El center court está en trance. Federer está muy cerca en ese tiempo a su octavo título de Wimbledon. Pero Djokovic resiste, sirve sus juegos, impone su ritmo y al final, más resistente, más preciso, él gana. Una vez más, Federer entregó una obra maestra, pero esta obra maestra queda incompleta. Peor aún, un año después, en 2015, mismo teatro, mismo escenario. Federer vuelve, continúa desafiando al tiempo y domina su torneo, incluyendo una semifinal divina contra Murray, que quedará como una de sus más grandes obras maestras post-treintena. En la final, todos creen en el milagro. Federer está listo, el título está al alcance, pero en la final, Djokovic cierra la puerta. Tácticamente lo lee como un libro, pero sobre todo, mentalmente, es inquebrantable. Federer lo intenta de nuevo, acelera, varía, pero choca contra un muro, aquel que se adapta constantemente. Djokovic no deja pasar nada, ahoga, controla y destruye. 2 años seguidos, 2 finales, 2 grandes actuaciones de Federer y 2 derrotas contra el mismo hombre. Djokovic no deja ninguna apertura, no impide que Federer brille. Y lo que sorprende no es solo la derrota, porque en absoluto todos pierden contra Djokovic. No, es la repetición y esta impotencia que Djokovic pone de relieve sobre Federer, a pesar de que el suizo juega un excelente juego. Pero cuando pensábamos que hemos vivido los peores momentos de Federer contra Djokovic, no estábamos preparados a lo que sigue ahora. 14 de julio de 2019, final en el Center Court de Wimbledon. Y volvemos a la historia. Federer es prácticamente inmortal. Con casi 38 años, acaba de eliminar a su rival español y otra vez está a un partido de su 9º Wimbledon. Y ese día vuelve a ser sublime. Ataca, defiende, se desliza, domina los intercambios, toma la bola muy temprano, gana más puntos que Djokovic, más juegos que Djokovic. Hace vibrar el center court con una lluvia de golpes ganadores y consigue 2 bolas de partido a 8-7 en el quinto set con su saque. 2 oportunidades de cerrar finalmente el capítulo Djokovic y lograr un final perfecto. Pero no, Djokovic la salva. La segunda con un passing de derecha que recuerda a aquel regreso fulminante del US Open 2011. Como si estuviera programado para eso. Una vez más, lo salva sin temblar. El partido continúa, el estadio contiene el aliento, los juegos de servicio se suceden. Federer resiste, incluso consigue 2 bolas de break a 11-11, de manera maravillosa salvadas por Djokovic. Y luego llega el tiebreak, 12-12, una novedad directamente probada en esta final. Y otra vez, un Djokovic extraordinario que sirve, ejecuta golpes que solo él domina y hace ceder a Roger en la última. Esta vez no es solo una derrota en una final de Grand Slam, es un desgarramiento. Federer lo dio todo, conquistó al público, las estadísticas, la intensidad, pero no el marcador. Y en esa paradoja, Djokovic sabe sacar fuerza de ser el mejor en los momentos decisivos. 3 breaks salvados, bolas de partido salvadas, lo que mejor sabe hacer. Ese día, Federer no pierde un trofeo, pierde su último gran sueño, terminar con gloria. Y ese día, Djokovic deja de ser un rival, se convierte en una fatalidad.
el último obstáculo que, desde hace 10 años, aparece cuando Federer está a punto de terminar su partido, cuando Federer está a punto de tocar la eternidad. Y la de Wimbledon quizás sea la mayor tragedia de la historia de Federer, porque él lo tenía todo, excepto el final. Hay rivales que te empujan a tus límites y hay otros que te borran del mapa. Para Federer, Djokovic era eso, no un simple rival, sino una anomalía, una respuesta programada a su genio, donde Federer reinvitaba su genio con variaciones, tomar la bola más rápido. Djokovic oponía rigor y un rechazo absoluto al caos. No se limitaba a devolver las pelotas, las devolvía como armas desde el saque. Federer se quedaba sin recursos y eso potenciaba su fuerza. Esa capacidad de conseguir puntos gratis se volvía de repente inútiles. No es novedad decir que Djokovic es el mejor restador del mundo. Lee perfectamente las trayectorias y muerde en cada devolución. Donde Nadal defendió con lift alto, que a veces dejaba tiempo para que Federer pueda crear, Djokovic asfixiaba, jugaba casi plano a los pies del rival, con una anticipación perfectísima. No le dejaba construir. En ningún momento le obligaba a improvisar. Djokovic no daba nada, no cedía nada y sobre todo nunca temblaba, excepto en bolas de partido en semifinales o finales de Grand Slam, como otros, y salvo servicios anodinos. Pero en todos los demás era resistencia de Djokovic. Su capacidad de anular las variaciones, de forzar a Federer a jugar cada golpe. Era un problema que Federer nunca supo resolver. Federer había vencido todos los estilos, excepto este, porque este estilo era el suyo, pero revertido contra él, más duro, más frío. Sin embargo, como dijimos, todo no empezó así entre ellos. Entre 2006 y 2010, Federer dominaba claramente a Djokovic. A veces dictaba el ritmo del partido. En ese entonces era solo un recién llegado al circuito. Un aspirante talentoso, sí, pero aún no amenazante. Federer lideraba ampliamente los enfrentamientos. Tenía el juego, tenía el aura. Djokovic no era peligro, pero a partir de 2011, todo cambió. Volvió transformado, más sólido mentalmente, una fortaleza, físicamente un muro y, sobre todo, tácticamente, evolucionó. Y no jugaba para igualar a Federer, jugaba para anularlo y desconstruir su tenis. Y lo logró, invirtió la dinámica y lo venció en partidos muy importantes en el US Open o en el Wimbledon. También en Melbourne, sí, cometía errores y Federer lo derrotó en algunas ocasiones, como por ejemplo el de Roland Garros 2011. Monumental también en Wimbledon 2012, donde recupera el trono con un estilo. Pero esas dos victorias serían sus últimas en Grand Slam contra Djokovic. Después de eso, nada más. Claro, hay un tema de edad, pero no solo, porque Federer de 2014-2015 seguía jugando a un nivel muy alto y podía ganar Grand Slams. De hecho, ganó algunos en césped, así que fue Djokovic que logró mantener ese dominio. Y los números los confirman desde 2010. En torneos grandes son 10 victorias para Djokovic y solo 2 para Federer. Así que terminó no siempre con brillo, pero con eficacia. Y este cambio es simbólico. Durante años, Federer escribía la historia. Inspiraba, dominaba, fascinaba, pero frente a Djokovic terminó sufriendo. La rivalidad Federer-Nadal es una perfección. Un juego de equilibrio, contrastes y respeto. Sí, Nadal ha ganado muchas veces a Federer, sobre todo en tierra batida. Pero Federer también lo dominó en pista rápida, como el césped, y en finales épicas. Había lucha, dolor, pero también reciprocidad. Una especie de equidad poética. Pero frente a Djokovic, nada de eso pasó. No hay belleza en la batalla, no hay romance, solo finales perdidas, bolas de partido falladas, sueños rotos unos tras otro y siempre el mismo patrón. Federer controla, se eleva, toca la meta y Djokovic vuelve, revierte y gana. Dicho así, parece más un suplicio que una rivalidad, una repetición fría del mismo dolor.
Federer nunca lo venció en Grand Slam después de 2012. Y sobre todo nunca lo venció en los momentos que podían cambiarlo todo. No hay un partido mítico donde Federer tomó revancha. Nunca. Frente a Nadal había lucha. Y esa rebelión de 2017 contra Djokovic solo colapsó. Por eso esta rivalidad es diferente, más cruel, porque no cuenta con dos fuerzas. Cuenta a un hombre que intentó todo para salirse más fuerte y el otro que absorbió todo, sin ceder nunca. Entonces surge una pregunta: ¿qué habría sido Roger sin Novak? Probablemente una leyenda de 25 o 30 Grand Slams. Pero sobre todo, ¿qué habría sido Roger si hubiera ganado sus bolas de partido en el US Open 2010, 2011, Wimbledon 2019? Si solo hubiera sostenido sus bolas de partido en esos partidos, probablemente tendrá 23 o tal vez 24 Grand Slams. Y sería entonces la referencia absoluta en un hombre en la cima. Pero esos títulos Djokovic los tomó fríamente sin darle ninguna revancha. Y quizás ese día del 14 de julio 2019 será el mayor arrepentimiento de su carrera. Esa final en el templo más grande del tenis que nunca se escribió como el sueño. Tenía todo: juego, impulso, público, historia, todo excepto el final que debía ser. Así que personalmente me encantan esos dos jugadores. Son excepcionales. Obviamente marcaron esos 20 o 25 años. Pero en cuanto de rivalidad pura, la pongo debajo por mucho de Federer-Nadal y de Nadal-Djokovic. Siento que nos dio menos emociones a pesar de todos esos partidos que mencionamos. En el combate tenístico puro, los Federer-Nadal eran mucho más estéticos en esta oposición. Y los Djokovic-Nadal fueron mucho más lejos en esa batalla. Pero pienso que sigue una rivalidad un poco menos subestimada por todo lo que nos dieron. ¿Y ustedes qué opinan de la rivalidad Federer contra Djokovic? ¿Qué les inspiró? ¿Lloraron de alegría o de tristeza en esos grandes partidos? Y sobre todo, ¿dónde la colocarían respecto a las otras dos rivalidades detrás de Nadal y Djokovic? Por favor, díganme en los comentarios qué piensas de este video. Déjame preguntas o si tienen sus propias dudas, adelante, podemos tener un debate. No olviden que se pueden suscribir a mi canal y nosotros nos vemos pronto en la cancha. Bye.